A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. La palabra de nuestro Dios nos dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Traemos ante ustedes, mis hermanos, esta declaración por varias razones. Una de ellas es en lo cual continuamente seguimos mirando en el transcurso de los años esa actitud desagradable que prevalece entre el alto segmento del pueblo cristiano, o sea, esa actitud frívola y mediocre de servir al Señor, así como la palabra misma de nuestro Dios la rechaza en el libro de Apocalipsis, o sea, donde nos dice que no nos es conveniente ser tibios, sino más bien debemos de ser fríos o calientes. Creo que en muchas ocasiones, al leer esta tremenda declaración del Espíritu Santo, nos hemos preguntado varias veces el porqué de ella. Pues de acuerdo con lo regular lógica humana o nuestra, deberíamos decir más bien que el injusto se arrepienta de su injusticia y que el sucio se aparte de su suciedad y se santifique. Claro que cada uno de nosotros llegamos a pensar precisamente eso y deseando que más bien fuera de esta otra manera. Pero el mismo Señor nos proviene diciendo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Tenemos por lo tanto que buscar en la mente del Señor, Romanos 11:34, con la mente de Cristo, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, que está en nosotros el porqué de esta declaración. Creo que en el transcurso del tiempo ya hemos observado y a la misma vez podemos decir que con dolor en algunas ocasiones, porque entendemos que está una terrible sentencia y que una terrible sentencia aún ya se ha cumplido en muchos de los profesantes cristianos. Y tristemente podemos decirlo también, que incluyendo a ministros entre ellos. La conclusión a la que para estos últimos tiempos ha tenido de llegar es a la bien conocida verdad de que la paciencia de Dios tiene su límite, un límite en el que que no han creído o sencillamente no lo han querido tomar en serio a su tiempo, precisamente aquellos en quienes la maldición ya se ha cumplido, pues Dios en sus justos juicios nunca entregó a alguien sin advertencia previa. Él siempre previene a sus hijos del peligro que está por delante. Nunca vamos a poder nosotros el creer de que nuestro Dios no advierte a nadie de lo que viene si es que se mantiene bajo esa actitud en la cual ya hemos estado declarando. Es precisamente en esta operación en las que se llega a ese grado que San Juan llama también pecado de muerte, o sea, el cual es importante que lo entendamos, pero lo dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 5, versículo 16, aún al grado de decir: yo no digo que ruegue, pues Dios le habla muchas veces a su hijo y a su hija y a su ministro en una y otra forma. Y miramos con tristeza de que éste no entiende,
Viene, por lo tanto, el día en que la paciencia de Dios llega a su límite. Es entonces cuando el mismo Dios y nadie más nos dice: porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 30. Él es el que determina que aquel, precisamente por su rebelión, ya está espiritualmente muerto. Y a estos es entonces a los que se refiere en el texto inicial. Insistimos en el hecho de que en la gran mayoría de las veces no es el hombre como ministro el que puede decir definitivamente que alguien ya ha pecado de muerte y que ya no tiene remedio. Decimos esto porque a lo largo del tiempo hemos oído esas expresiones a través de diferentes ministros y hermanos, en los cuales señalan a alguien que por su pecado ya está muerto espiritualmente y que ya no tiene, como comúnmente decimos, remedio. Eso está fuera de orden por cuestión de que el único que tiene la última palabra es el Señor nuestro Dios. Y es Él, nuestro Dios, aún aquel que ya muerto espiritualmente, Él puede volverle a dar vida y nadie más que Él. Por eso a nosotros nos es importante que entendamos esto, que aún el pecador más sucio puede alcanzar redención por la gracia maravillosa de nuestro Dios. Aún aquel del que en un tiempo nunca conoció a Dios y llegó el tiempo en que Dios quiso abrirle la puerta de salvación, de igual manera como aquel que se descuidó y echó a un lado la gracia de nuestro Dios, viviendo en diferente tipo de actitudes pecaminosas conforme a su propia carne, pero que llegando el tiempo, Dios quiso una vez más hablarle a su conciencia, reconoció y entendió su bajeza y volvió una vez más a esperar en la misericordia de Dios. Y los hemos mirado también ser restaurados y levantados por nuestro Dios, porque Dios no despreciará, dice la palabra, un corazón contrito y humillado, más a aquel hermano que arrepentido suplica a Dios que tenga misericordia de él. En cambio, por otro lado, hemos mirado sus jueces que tienen una actitud de apariencia, cometiendo pecados que están catalogados como inmundicias del espíritu. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Aún podemos decirlos que son peores que los mismos pecados de la carne, empezando entre ellos con la soberbia, y aún al grado de no solamente creerlo, sino aún anunciarlo que están bien. Es muy posible que los sentenciados en su dolor de arrepentimiento puedan ser restituidos. En cambio, en los jueces, en aquellos hipócritas, es más fácil que se cumpla la horrible sentencia del texto aludido que nos dice: porque Dios mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas el Señor mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El hecho de que esta declaración esté casi ya al fin del libro santo, o sea, de el texto que iniciamos, en lo cual damos esta declaración, no quiere decir que es por demás. Tenemos que entender que tiene su significado, pues el Espíritu Santo nos da a entender que, habiendo ya tratado lo suficiente con el pueblo, o sea, con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo de Dios, no nos lo dice al principio de la palabra de Dios en Génesis, porque en el principio no había lo que hoy hay, ni tampoco está lo que ahora está, sino que esta declaración la podemos encontrar al final del libro. ¿Por qué? Porque ya miramos que en el transcurso de la historia del mismo libro santo, Dios ya trató con su pueblo, siguió tratando, y al final llega el punto en que nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo,
sea todavía justificado y el santo sea santificado todavía. Nos es importante que entendamos esto también, de que Dios ya lo ha mencionado porque ya ha tratado con su pueblo en mucho tiempo, en muchas ocasiones. Para este tiempo, o sea, el tiempo ya el último, los entendidos seguirán siendo purificados, mas los impíos obrarán impiamente, y ninguno de ellos entenderá. Daniel capítulo 12, versículo 10. Antes irán de mal en peor. Este tiempo que ya es el último, los entendidos seguirán siendo purificados, porque se prestan a la palabra, dejan que continuamente la palabra de nuestro Dios los purifique, los limpie. Continuamente entran ante el tribunal de Cristo, esperando que la palabra de nuestro Dios continuamente vaya purificando sus corazones. Mas los impíos obrarán impiamente. ¿Por qué? Porque continuamente huyen de la misma palabra de nuestro Dios, tratando de justificarse a sí mismo sus propias mundalidades y aún al grado de justificarse a sí mismos y olvidando que solamente el que nos justifica es Dios. Y para ello entendemos que ninguno de ellos llegue el punto en que entenderán. Antes irán de mal en peor. Los que han sido advertidos por el Señor que no aborrezcan a sus hermanos, más se han obstinado en seguirlo haciendo. Van a aborrecer y a odiar aún más. Y así sucesivamente, los que han sido injustos serán más injustos. Los que han fingido y han sido hipócritas lo van a hacer aún más. Los adúlteros van a cometer aún más adulterios. Y los perversos sexuales lo van a hacer aún peor. Los apóstatas y los engañadores van a seguir aún peor, engañando y siendo engañados. Los hinchados van a hincharse aún más, y los soberbios serán más soberbios todavía. Y así en el transcurso del tiempo, seguimos mirando nosotros esa actitud desagradable, esa actitud pecaminosa entre el pueblo de Dios, donde continuamente el Señor habla una vez, 2 veces, 3 veces por aquel hombre de Dios. Pero sin embargo miramos las congregaciones aún llenas todavía de carroña espiritual. ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado como breve historia de los hombres y mujeres de Dios que para este tiempo ya son ancianos y que muchas veces con dolor los he oído expresar y decir de la iglesia del Señor Jesús, de las congregaciones cuando ellos eran jóvenes ardientes, anhelosos de servir a Dios, mujeres que caminaban por largas horas y varias millas para ir a los cultos y aún caminar de regreso a casa entre las lluvias, deseando oír palabra de nuestro Dios, caminando con temor y temblor. Pero sin embargo estos hombres ancianos y mujeres ancianas solamente miran la espiritualidad de la iglesia en sus tiempos de jóvenes con dolor y tristeza y anhelando y deseando que en sus tiempos de vejez la iglesia fuese igual, pero sin embargo con tristeza los he oído muchas veces expresar con dolor y declarar con sentimientos y aún con lágrimas en sus corazones, diciendo de que no es la misma, de que el nivel espiritual en las congregaciones ha bajado, que la mundalidad ya no está fuera de las iglesias, que ya se ha permitido que esté en las iglesias y que ya no hay diferencia ni en vestuario, ni en actitudes, ni comportamientos. Ya es muy difícil distinguir entre el que sirve a Dios y no le sirve a Dios, en aquel que supuestamente le sirve a Dios de apariencia, y que en vez de purificarse cada día la iglesia, en su mayoría la falsa, se ha corrompido cada día más, y que los pocos que la palabra de Dios llama como
su remanente fiel, su manada pequeña. Siguen siendo muy pocos, muy mínimos los que quieran seguir caminando bajo la justificación del Espíritu Santo, que anhelan y desean con todo su corazón acercarse al Señor nuestro Dios, deseando que el Señor los fortalezca para poder vencer primeramente los efectos pecaminosos de su carne, alejarse de las mundanalidades, de las modas que no tienen sentido, y aún con dolor y desesperación en sus corazones sufren. ¿Por qué? Porque quieren caminar bajo lo establecido de nuestro Dios, sobre la palabra de nuestro Dios, sobre el mandamiento del Espíritu Santo que le sigue diciendo: el que es justo sea todavía justificado y el santo sea santificado todavía. Pero al considerar su actitud no aceptable por aquellos que viven bajo la actitud injusta y bajo su comportamiento sucio, se desesperan, pero a la misma vez se esfuerzan, sabiendo que a su tiempo el Señor Jesús dará la recompensa. Así que si tú eres, mi hermano, de aquellos de los cuales anhelas y deseas con todo tu corazón guardarte en santificación, santificado para el Señor, sigue esforzándote, sigue peleando, sigue clamando de Dios su ayuda, sigue clamándole que te siga notando de la unción de su Espíritu para que puedas vencer los efectos pecaminosos de tu carne y con un corazón sencillo, agradable, seguir buscando siempre la dirección de nuestro Dios, usando sabiduría y alejarnos de todas aquellas cosas que no tienen sentido, aun al grado que Pablo le advierte a Timoteo de que huya de los deseos paganos, los deseos juveniles, los deseos de las modas, de todo aquello en lo cual puede quebrantarte el deseo y el anhelo de seguir justificado, de seguir santificándote. Y al que es injusto, si se humilla y viene al Señor nuestro Dios con un corazón quebrantado, la palabra de nuestro Dios nos dice de que el Señor no desprecia a un corazón contrito y humillado. Porque viene el día donde el Señor sacará a la luz todas las obras perversas que los hombres hiciesen debajo de la tierra. Como siempre, nuestro anhelo y nuestro deseo es que estas declaraciones le sean de bendición y de ayuda espiritual a cada uno de los hijos de Dios. Dios grandemente les bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado su programa Declaración al Día.